Casi. Sí, no hay problema. A mí me interesa lo que estoy hablando, ¿me entiende? Ahí donde usted interviene ética y moralmente. Usted tiene que cobrar por su trabajo, usted es el especialista. Usted va a salir como instalación, como instalador autorizado, ¿me entiende? Con un carnet y con una serie de cosas. Pero usted tiene que hacerle ver a las personas que hay que hacer los cambios porque si no puede producir un accidente. Ahora, si las personas no lo quieren hacer, usted tiene que quedar tranquilo que hizo todo lo que correspondía. Fíjese usted que un diferencial es un sistema que desenergiza el sistema en 30 milisegundos, 30 por 10 elevado a la menos 3 segundos. Es decir, el niño chico que imita la conducta de un adulto, porque cuando quiere ver los monitos, ve que el papá o la mamá enchufa el televisor y aparecen los monitos y él queda tranquilo. Entonces, cuando él quiere ver monitos, él trata de enchufar eso y puede morir electrocutado. Porque el sistema entiende que hay una fuga a tierra, él hace tierra. Si va por el lado derecho de su cuerpo, quemadura, etcétera, etcétera. Pero si va por el músculo del corazón, lado izquierdo, puede morir electrocutado en forma inmediata. En cambio, si usted tiene instalado el diferencial que vale, no sé, la última vez que yo pregunté, como 20 y tantos mil pesos, desenergiza el sistema, cuando detecta una fuga a tierra, desenergiza el sistema en 30 milisegundos. Es decir, el niño siente un cosquilleo, una pequeña quemadura en sus manos, pero le logra salvar la vida. Entonces usted tiene que ser consciente de esa parte, ganar su plata, para eso está estudiando, escuchando estas tonteras que uno habla, pero ética y moralmente se tiene que hacer todos los esfuerzos. Y en Valpo lo que se ha hecho con esto de la UNESCO, una serie de cosas, vamos estucando nomás, entramos a picar, estucamos, pintamos y la gente le llama la atención, pero al interior la gente sigue viviendo con estas problemáticas y normalmente de repente vienen los incendios por recalentamiento de instalación eléctrica y deficitarias. Tengo un amigo que trabaja en la Universidad de Valparaíso en el laboratorio, que es capitán de la quinta compañía de Francia acá, Valparaíso, y él me cuenta, porque lo primero que llegan a ver, ¿cierto?, son las instalaciones eléctricas deficitarias. No sé si hay algún comentario a lo que acabo de decir. Entonces ahí tiene que tener ahí su fusible, que es el talón de Aquiles, algo que consuma la energía y tiene que tener un interruptor. Lamentablemente están estas corrientes vampiro. Si yo desconecto, por ejemplo, el asunto de lo que va al televisor con la caja que me decodifica el sistema del cable, se me interrumpe, se echa a perder si yo lo desconecto. Entonces tengo que dejarlo prendido durante la noche, para que la caja, ¿cierto?, el otro día esté habilitada y una serie de cosas, porque si no, se descalibra, tienen que venir, tengo que pagar un sistema adicional, si yo, eh, digamos, hago el apago total. Entonces hay corrientes vampiro que te tienen un consumo adicional. Si tú colocas un cargador de un celular, al rato lo vas a ver, está un poco caliente, pues está rectificando la señal, de una señal alterna a una señal continua. Hay un recalentamiento. Entonces, cuando llega al 100%, yo lo desconecto al tiro. Incluso antes de ir a acostarme, si lo dejo cargando y está listo, lo desconecto y lo saco para evitar esas sobrecargas. Acá en mi departamento, cuando yo llegué, bueno, antes de comprar mi departamento, yo iba a ciertos lugares y la gente, la señorita que me decía, mira, aquí cae una cama de 2 plazas, esto, otro, y yo le preguntaba por la instalación eléctrica, no tenía ni idea, ¿me entiendes? En cambio, aquí yo me encontré con que el circuito eléctrico estaba separado, tengo un Profe, circuito. ¿Sí? perdona que lo interrumpa, es que me llamó algo la atención de lo que dijo respecto a cuando usted desconecta el cargador luego de que termine de cargar. Hay unos cargadores actualmente que cortan la carga luego de llegar a cierto porcentaje. Ah, ya. Igual tienen un consumo vampiro, No, pues si lo cortan, no, pues si no dejan dejar pero, energía, no debería recalentarse, pues. pero Pero igual no, estaría claro, formando la señal. claro, me estoy refiriendo yo a uno simple nomás, ¿me entiendes tú? Sí, 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 está todo bien. Y Lo todo que quería lo, saber es, por ejemplo, no puedes desenchufar tú el refrigerador, pues ahí estamos, ahí hay que mantenerlo prendido, enchufado digamos, el refrigerador. Pero yo trato de dejar desconectado todas las cosas durante la noche.
lo que se puede desconectar. Lamentablemente, si yo desconecto todas las noches la caja que me trae la señal para el cable, se desconfigura y es que está llamando, entonces el tipo me dice, por favor, no desconecte la caja. Entonces tengo que dejarla prendida durante la noche. Pero en general, lo cierto, lo que te estaba diciendo, que yo aquí en el departamento tengo dos fusibles, uno que va para la logia y la cocina y otro para el resto del departamento. Y el enchufe el enchufe de la lavadora o la secadora tiene un enchufe especial de 5 amperes, unas patas más gruesas. Entonces usted lo que tiene que hacer conciencia de ese tipo de cosas, ¿me entiende? Usted habilitar los sistemas para evitar ciertos posibles incendios, posibles muertes, etcétera, etcétera. Desenergizar los sistemas y hacerle ver a las personas con base y fundamento. Para eso usted está aprendiendo todas estas cosas. Yo le aporto los aspectos físicos, seguramente los aspectos ya de la materia como tal, se lo hacen en su escuela, pero todas estas cosas hay que tenerlas presentes. Entonces ahí están los tipos de fusibles. Y aquí tengo las unidades de medida de los componentes que afectan el circuito eléctrico, el voltaje, la tensión eléctrica, diferencia potencial que se mide en volts. Ahí están. Tengo pilas, ¿cierto? Alcalina, una batería. Y, y acá tenemos un pequeño circuito eléctrico donde, por ejemplo, tú quieres medir el voltaje y para medir el voltaje entre esos dos puntitos, tú tienes que conectar el multitester en paralelo. En paralelo. Y si es como es una FEN de corriente continua, entonces tú tienes que ponerlo en continuo, si tú llegas a voltaje continuo en paralelo. Y ahí va a medir, ¿cierto?, el voltaje de la batería. Y si tú quieres medir la corriente en miliamperímetros en amperes, lo que hace, ¿cierto?, tú tienes que abrir el circuito y conectarlo en serie, de tal manera que la energía que venga para acá, el flujo, vaya, ¿cierto?, se incorpore, haga la medición, venga acá, ¿cierto?, salga y nuevamente allá. Entonces está en serie. Igual cosa ahí, el circuito está abierto, ahí está cerrado, ¿se da cuenta? Entonces, un multitester se conecta para medir el voltaje en paralelo y para medir la corriente eléctrica en amperes o miliamperes se conecta en serie. Entonces, muchas veces mis alumnos me dicen, oiga, profe, está malo un multitester, está malo, no marca nada, claro. Antes de uno de decirlo, ¿cierto? Todas las indicaciones correspondientes, tengan cuidado de conectar como corresponde un voltímetro, ¿cierto? Tanto en serie y en paralelo, entonces lo que hacen, no hacen mucho caso, los alumnos conectan y lo que hacen, queman el fusible. Entonces dice, está malo, no marca, claro, lo conectaste ahí, entonces uno de repente por clase, por cada laboratorio son 3 o 4 o 5, hasta 10 multitextos, ¿cierto?, que han sido quemados, entonces uno tiene que llevarlo al pañolero y el pañolero allá tiene que abrirlo, ¿cierto?, y cambiar el fusible para que sigan funcionando como tal y devolverlo a la sala de clase. Entonces ahí está la fuente de voltaje, por eso nosotros vimos diferencia potencial, vimos todos los aspectos teóricos, pero está aplicado, ¿cierto?, a una batería. Y la corriente eléctrica, ¿cierto?, se mide en amperes. ¿Ve? Ahí está digamos, el sentido de la corriente en sentido físico, pero en realidad va en el otro sentido, el sentido práctico, va de menos a más. Para poder medir la corriente tiene que estar conectado en serie. Y en un circuito eléctrico cerrado la corriente circula siempre del polo negativo al polo positivo de la fuente de fuerza electromotriz. Ese es el aspecto físico. Nos vamos a quedar con el aspecto, digamos, con el aspecto, digamos, práctico. Y aquí tiene algunos medidores de corriente, un multitesta análogo, otro digital. Aquí tiene otro, que este además tiene una pistola, tú apretas el gatillo, se abre eso ahí, como una tenaza, ¿cierto? Y tú colocas el cable entre medio y puedes medir incluso hasta campo magnético. Cierras y tienes ahí un enrollamiento y puedes medir, ¿cierto? De acuerdo a la ley de Ampere, puedes medir el campo magnético. Y estas cosas te miden resistencia, voltaje alterno continuo, corriente en diferentes escalas, temperatura, trae una sonda, ¿cierto? Para medir temperatura, ya, etcétera, etcétera, diodos, transistores, una serie de cosas. Entonces yo creo que yo a sugerencia, ¿cierto? Y siempre lo hago todos los semestres, creo que un alumno que está estudiando tu carrera ya debería tener en su casa, así como fue la calculadora, debería tener un multitester
ahora que va a recibir el cuarto retiro, el del 10%, puede comprarse un multitester, ¿cierto? Para que pague algunas mediciones, porque eso va a ser parte de su quehacer, si es que quiere seguir en esto. Lo puede comprar en diferentes lugares, ¿cierto? En Valparaíso, yo sé que hay un señor que se coloca el día domingo en la Feria de los Cachuríos, que él trae algunos multitester, los trae de la zona norte, ¿cierto? Y él vende cosas en cuestión. La sonda que era una termocupla, ¿cierto? Que te permite medir hasta temperatura. Y antes de eso, yo no sé si les mostré todas estas cosas que uno habla, dice, es para que usted esté atento a todo este tipo de cosas. Esto fue una noticia que se dio a conocer, se habló por televisión y todo el domingo 14 de marzo de 2010. Estamos hablando de hace 11 años atrás. Ministro del Interior informa que falla en transformador provocó un apagón. Una semana antes había habido un terremoto en Chile y luego vino un apagón que dejó prácticamente desde Taltal a Chiloé, casi todo Chile quedó sin energía eléctrica. ¿Me disculpa, por favor? ¿Aló? 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 Ya. Les comentaba que esto ocurrió, ¿cierto? Y fíjense bien las cosas que hay acá. Dice falla en un transformador de alto voltaje de 500 kilowatts en la central Charrúa, provocó el corte de energía eléctrica que afecta al país desde Taltal a Chiloé. Así lo informó el ministro del Interior, Rodrigo Hinspeter, hace escasos minutos en la sede de la Oficina Nacional de la ONEMI. El ministro señaló que, abre comillas, estoy repitiendo lo que él dijo en forma textual esa vez, esperamos que en las próximas horas se restablezca el suministro eléctrico, aunque no podemos anticipar un plazo específico. Estamos trabajando muy fuertemente para que ello ocurra lo más pronto posible, indicó. Jim Peter hizo un llamado a la ciudadanía a mantener la calma, ya que esto es solamente un corte de luz. Disculpe, ¿se corta la luz o la energía eléctrica? Chicos, La energía eléctrica. la energía eléctrica, ¿cierto? Entonces la mayoría de la gente, se cortó la luz. Usted tiene que usar un lenguaje técnico como corresponde. Se corta la energía eléctrica, que no tiene relación con un sismo de último momento, que permanezcan en sus casas y que desconecten los equipos eléctricos, porque cuando la luz vuelve, a veces vuelve con una intensidad superior de 220 watts. Intensidad, ¿cierto? La intensidad de corriente. ¿Aquí se mide la intensidad de corriente? En amper. En amperes. Y cuando hablamos de 220 watts, ¿a qué lo referimos? A A los potencia. 220 volts. No, pues lo estamos refiriendo a la potencia eléctrica, watt. Pero eso ahí 220 deberían ser volts, ¿no? Pero ahí está mal expresado, lo que podría provocar daños, concluyó el ministro. Entonces, cuando hay una persona que dirige el país, ¿cierto?, que es el ministro del Interior de esa época, no tiene un lenguaje como corresponde, produce un problema para la gente. Por último, hasta asesorar por una persona que sepa esta realidad y que te cambie todo el argumento. Entonces, Pero el ministro dijo eso así tal cual, profe. claro, si esto fue así, pues si esto fue una noticia, esa noticia apareció en la televisión, el tipo habló por la televisión, entonces yo traté de grabar esta cosa para mis futuros alumnos. Estoy hablando del año 2010 y estamos en el año 2021. Entonces, Qué siempre mal. cuando estoy en esta unidad, siempre trato de hacer conciencia en mis alumnos que usted tiene que usar un lenguaje técnico como corresponde y no tener confusiones entre voltaje, intensidad de corriente, resistencia eléctrica y potencia eléctrica, que están relacionadas, sí, porque usted va a ser el especialista, por eso le estoy indicando. No es aquí dice que se corta la luz, la mayoría de la gente, se cortó la luz, no, se cortó la energía eléctrica.
La intensidad de corriente es I, se mide en amperios, aquí hablando de 220 watts y no son 220 volts, lo que podría provocar daño. Entonces, esto fue una noticia real. Pues, entonces, aquí queda para la gente que no, la mayoría de la gente que no sabe este tipo de cosas. Y a los 15, 20 minutos me encontró buscarla, porque bajaron inmediatamente la información, pues, porque se dieron cuenta de que habían varios errores. Entonces, cuando yo ocupo un cargo público o un cargo como tal, me tengo que hacer, si no sé, me hago asesor. Este señor creo que es abogado, pero son las personas que determinan nuestra situación, nos dirigen, independiente del gobierno turno que haya, y uno ve las cosas que están pasando. Usted ve con el asunto de las vacunas, ¿cierto? La progresión, nuevamente estamos en un proceso, ya vamos en más de 1000 personas, el índice de positividad pasó, estamos llegando al 2, o sea, va a ser cuadrático, no es lineal, la curva está aumentando potencialmente, pero ya dijeron que en octubre se terminaba todo. Pero los especialistas yo no los veo hablar, pues. Los que están a cargo de esta cosa, los que saben. Y eso fue resultado, ¿cierto? Que se liberalizó la gente empezó a juntarse el 18, ¿se acuerda que yo le hice un comentario? Que ahí la gente ya empezó a contaminarse, y de hecho está aumentando la positividad. Pero bueno, lo que quiero hacerles ver, ¿es cierto? Que usted no me puede estar confundiendo los conceptos de intensidad de corriente, voltaje y resistencia eléctrica y potencia eléctrica, que son 4 cosas que están relacionadas, sí, ya lo vamos a ver. Entonces aquí está la corriente eléctrica y la densidad de corriente. Un conductor es un material por el cual algunas partículas cargadas, que son los portadores de carga, se mueven. Y ya sabemos que esos portadores de carga son los electrones. Entonces aquí tenemos un trozo de un cable que tiene un área transversal, y los portadores de carga, ¿cierto?, se mueven con una cierta velocidad, que es una velocidad de arrastre, y eso da lugar a una corriente eléctrica, que es un flujo de carga eléctrica por unidad de tiempo que atraviesa en un área. ¿Y cómo se mide la intensidad de corriente? Como la variabilidad de la carga en determinado tiempo. ¿Y cuál es la unidad? Es el amper, y un amper es igual a un coulomb partido por segundo. Y un amper, fíjese bien, que es igual a un coulomb partido por segundo, contiene 6,3 por 10 elevado a 18 electrones. Ese 6,3 usted lo puede dividir, ¿lo cierto? 6,3 por 10 elevado a 6 por 3. O sea, 3 veces 6. Y 6 es 1.000.000, o sea, serían 6,3 trillones de electrones. Y eso es un amper. El sentido de la corriente coincide con el de los portadores positivos. Entonces la intensidad de corriente es carga partida por unidad de tiempo, y se mide en amperes. Y estos, digamos, portadores de carga se mueven con cierta velocidad, que es la velocidad de arrastre que caracteriza el movimiento de los electrones dentro de un conductor sometido a un campo eléctrico externo. Entonces, cuando yo hablo de diferencia potencial, eso ya lo vimos. Sí, cuando yo hablo sometido a un campo eléctrico externo, también eso ya lo vimos. Entonces, ahora lo estamos aplicando al concepto de intensidad de corriente. Entonces, aquí tiene un trozo de cable que tiene una cierta área, velocidad por tiempo de distancia, y por lo tanto, para medir el volumen de un cilindro, que lo vimos en la primera tanca, es área por distancia, y la carga que se mueve con cierta velocidad. Entonces, la carga que se mueve es el número n de cargas fundamentales por unidad de volumen en un cierto tiempo. N es la densidad de los portadores de carga, Q es la carga, y V la velocidad de cada portador. Por lo tanto, la carga total por unidad de volumen es el número de cargas fundamentales por unidad de volumen, área por V sub D, que es la velocidad con la cual se mueve. Y esa es la intensidad de corriente. Y la densidad de corriente se define como el cociente o cociente entre la intensidad de corriente en una cierta área. Nosotros vamos a llegar hasta acá porque hasta ahí, ¿cierto? Porque abajo, pues lo que aparece, ¿cierto? Es que si la velocidad de arrastre varía de un punto a otro dentro de un cable, la intensidad de corriente, ¿cierto?, es la integral de J punto de A. Como no sabemos integrar, entonces eso no lo vamos a considerar. Vamos a suponer que la corriente es constante durante toda el área en cuestión, y por lo tanto la densidad de corriente es intensidad de corriente partido por área. Y acá tenemos los tipos de corriente eléctrica. No sé si hay alguna consulta o duda.
No, profe. Ya. ¿Cuántos tipos de corriente eléctrica No, tenemos? profe. Tenemos dos tipos de corriente. Una es la corriente continua, ¿cierto? O directa. Y esa, ¿quién la provee? Una pila, una batería, un motor eléctrico, un dínamo, ¿cierto? Se mantiene constante en 220 volts. Parejita, es una corriente continua. ¿Ya? Y también tenemos otro tipo de corriente que es la corriente alterna, que varía, ¿cierto? Va de un lugar cero a un valor positivo, cero a un valor negativo. Va alternando entre un máximo positivo y un máximo negativo. La corriente alterna se diferencia de la directa porque cambia el sentido de circulación periódicamente, por lo tanto su polaridad. Esto ocurre tantas veces como la frecuencia en Hertz. La frecuencia, ¿cierto? Es el número de vibraciones en la unidad de tiempo en un segundo, Hertz. O es el número de cambios de polaridad en un segundo. La corriente alterna de uso doméstico industrial. En los países de Europa, la corriente alterna tiene 50 ciclos o Hertz y por segundo. Mientras que los países de Latinoamérica o América, ¿cierto? Tenemos 50 ciclos, 60 ciclos o Hertz. Entonces, yo lo que tengo que tener cuidado, si yo llevo un aparato electrodoméstico, lo llevo desde aquí hasta Europa, ¿cierto? Va a estar sometido a una corriente alterna o continua, entonces tengo que ver, ¿cierto? Si es corriente continua o alterna. Si alterna, ¿cierto? Entonces tengo que ponerlo en 220 volts. Y no hay problema con el ciclaje, 50 ciclos o 60 ciclos. Si yo lo traigo, ¿cierto? Un aparato electrodoméstico, lo traigo de Estados Unidos y lo conecto aquí directamente a 220, que están posicionados a 110 volts, ¿qué va a pasar con ese aparato? Se quema. Se quema. Por eso que el computador atrás, ¿cierto? Tiene 220, ¿no? Entonces tú tienes que ponerlo en 220 para que trabaje como tal. Entonces, ¿qué es lo que te tiene que quedar claro? Que existen dos tipos de corriente, una corriente continua y una corriente alterna. La corriente continua, ¿cierto? Te la genera un motor eléctrico, una batería, una pila. Sí, don Ignacio, dígame. Iván, Eso me acordó mucho en mi radio. Yo cuando era más chico, apreté un interruptor que era para cambiarle voltaje a la radio. Y prácticamente cuando pasó eso, se quemó. seguramente, claro, Mm, seguramente no tuviste el cuidado de Porque cuando vi mi padre que lo vio, ¿Ah? sacó como un tipo de fusible, así como un tipo cilindro. Claro. Habría que cambiar y ver si no sufrió ningún daño, cambiar ese fusible, vos. No, mi padre tuvo que tirarlo, ya se quemó totalmente, se echó hasta el poca madre. Ya. Bueno, pero le queda claro entonces. De ahí aprendí que no tocar cosas que no sabes. Ya, bueno. Entonces, por eso les digo, usted tiene que entender que existen dos tipos de corriente, una corriente continua y una corriente alterna. ¿Quién fue el papá de la corriente continua? ¿Edison o Tesla? Edison, ¿Y Tesla de quién? de Alterna. Ya. ¿Y cuál es la corriente que se sube hoy día? ¿Alterna o continua? La alterna para Alterna. la alterna. La alterna, ¿sí? Pero los dispositivos usan continua. Correcto, algunos dispositivos son corriente continua. Entonces tú tienes que tener a la entrada, ¿cierto?, un puente rectificador de la señal. Entonces lo que te hace un puente rectificador de señal, esta que está aquí en negativo, te la sube hacia arriba. Te rectifica media señal. Un puente de diodo. Y finalmente en promedio tú tienes una corriente continua. Te rectifica media señal. Para mí, Edison era como Zamorano para la tele, el lobista, el que estaba con toda la plebe, con toda la cosa, con todos los grandes empresarios. Tesla era una persona desconocida, de bajo perfil. Para mí era Salas, el matador. Pero finalmente, ¿quién triunfa? Triunfa, ¿cierto? Tesla. A Tesla, con todo su invento y con todo lo que él quiso hacer, porque lo que quería hacer, ¿cierto? Tesla era suministrar de energía eléctrica, ¿cierto?, a todo el mundo en forma gratuita y colocando, ¿cierto?, antenas repetidoras cada cientos de kilómetros, porque la corriente continua que proponía, ¿cierto?, Edison,
tú la tenías que, esa te llega a cientos de metros, y cada cientos de metros, un par de o 3 o 4 cuadras, tú tienes que elevar la señal. En cambio, la corriente de Tesla, que es la alterna, puede llegar a cientos de kilómetros. Y cuando llegó el momento de la primera Feria Mundial de Ciencia en Estados Unidos, la primera feria, ¿cierto? Se ve, ¿cierto? Iluminada, ¿cierto? Y quien gana es Tesla. Le gana la propuesta a Edison. Tesla lamentablemente apareció muerto en su hotel en forma extraña, y todas sus publicaciones y todas sus cosas, más de 70 baúles con las patentes y con todas las cosas, desaparecieron. Hay un bonito, digamos, desarrollo de él en Discovery Channel, dice la muerte de Tesla, o el asesinato de Tesla, y muestran toda la vida y uso de las cosas que hizo Tesla. Tesla para mí debería ser una persona que debería darse el premio Nobel, pero como no era norteamericano, sino que era, no sé si húngaro, y lo trataron de asociar, ¿cierto?, con, con alguna investigación anómala, le bajaron el perfil. Sí, don Iván Espinosa. Uno de los mayores inventos de Tesla fue como un tipo de prototipo de la radio también, con cosas inalámbricas. Así es, po. Y la alámbrica y muchas otras cosas más. Cosas de ver nomás un poco la historia, yo le propongo que usted lo vea, pero yo me quedo con Tesla, después de conocer la historia. Entonces usted ya sabe que existen dos tipos de corriente: corriente continua, corriente alterna, que la corriente, ¿cierto?, que usamos acá tiene una frecuencia de 60 Hz, en países anglosajones 50 Hz. Que la corriente, ¿cierto?, es el flujo de carga en unidad de tiempo, y se mide en amperes, y que un ampere, ¿cierto?, es un coulomb partido por segundo, y son 6,3 por 10 elevado a 18 electrones fundamentales. Que el voltaje, ¿cierto?, es el trabajo que realiza un agente externo para trasladar una carga de prueba, que se mide joule partido por coulomb, y esos voltajes, volts, ¿cierto? También se le llama tensión eléctrica, diferencia potencial. ¿Ya? Los troles de Valparaíso, ¿qué tipo de corriente usan? ¿Corriente continua o corriente alterna? Si alguien es porteño, yo soy porteño, tiene que saberlo. Alterna. ¿Quién da más? A no ser que tengan un continua, no, mentira. Llevan continua porque van conectados a un cable. Claro, los troles de Valparaíso tienen, ¿cierto?, un tendido eléctrico especial, y pueden llegar a ciertos lugares. Se han ido acomodando, pero ellos usan corriente continua. Entonces, donde estaba antiguamente, está en Valparaíso, la Plaza Victoria, está Ripley. Detrás de Ripley hay una calle, ¿cierto?, ahí, donde estaba la fuente que rectificaba la señal. Había unos diodos grandes, alguna vez yo llevé alumnos por ahí, y ellos rectificaban. Entonces compran la energía eléctrica, que es alterna, llegaba, ¿cierto?, ahí, ellos la rectificaban, ¿no es cierto?, y la convertían en corriente continua. Entonces los troles en Valparaíso andan con corriente continua, por eso que tienen su tendido eléctrico especial. Ahora cambiaron eso, creo que está en la calle Colón, o en la calle Independencia. Por ahí creo que está ahora la planta que rectifica la señal. Pero es corriente continua. Aquí tenemos otro concepto. En un automóvil, ¿cierto?, es corriente continua. Sí, la batería, por supuesto. ¿Qué es la resistencia eléctrica? La resistencia eléctrica es toda oposición, resistencia al que encuentra, ¿cierto?, la corriente a su paso eléctrico, atenuando o frenando el libre flujo de circulación en cuestión. Cualquier dispositivo consumidor eléctrico que representa en sí una carga, una resistencia obstáculo para la circulación de la corriente. Entonces aquí lo que tengo, la parte B es lo real. Tengo un conductor eléctrico, tengo los portadores de carga por unidad de volumen, por tiempo, y esto va avanza, ¿no es cierto?, y choca, ¿no es cierto?, con las redes, con la red que le presenta el conductor. Si tiene una mayor resistencia, tiene una red, ¿no es cierto?, que lo pone más resistencia al paso de los electrones, y estos chocan, ¿cierto? Y por lo tanto el número de choques por unidad de volumen, por unidad de tiempo aumenta, y esto cambia de coloración. Entonces los electrones fluyen por un mal conductor eléctrico.
que ofrece una alta resistencia eléctrica, por ejemplo, el tungsteno, el nicrón, que son una cierta aleación, ¿cierto?, que tiene una alta resistencia eléctrica. El filamento de la ampolleta, de una ampolleta común, ¿de qué es lo que es? Es de tungsteno, el filamento delgadito, ¿ya? Entonces eso opone una gran resistencia, entonces el número de choques por unidad de volumen por unidad de tiempo aumenta, y por tanto toda la energía eléctrica se convierte en energía de tipo lumínica y energía de tipo térmica. Si tú tocas una ampolleta, te quemas. Estábamos hablando de las ampolletas tradicionales. Tú te quemas. ¿Ya? En ese caso los electrones chocan unos con otros y al no poder circular libremente como consecuencia generan calor. Hay transformación de energía eléctrica, o sea, de energía cinética, porque hay movimiento en medio de la masa del conductor, de la partícula que se mueve por su velocidad de arrastre al cuadrado, ¿cierto? Y eso se convierte en energía eléctrica, energía lumínica y energía térmica. Hay transformación, y eso es por efecto Joule, ¿cierto? Conversión de energía mecánica en energía calórica y energía eléctrica en cuestión. Y lo que usted tiene arriba es lo ideal. Lo que está, el wolframio soporta más de 3000 grados Celsius, así es. Y esa, don Ignacio Espinosa, y esa temperatura más o menos es la temperatura en la corona del Sol. Más o menos. Y ahí lo que usted tiene, ¿cierto? Es lo ideal. Lo que usted tiene aquí es un conductor eléctrico que deja pasar libremente a los electrones, y por lo tanto el número de volumen, el número de choques por unidad de volumen por unidad de tiempo disminuye. Dice el electrón influyente por un buen conductor eléctrico ofrece baja resistencia eléctrica. Y eso es lo ideal. Y para allá apunta, ¿cierto?, la situación para crear un elemento superconductor de la electricidad. Usted mira, pero elementos superconductores hay, claro que hay batería eléctrica, claro, de litio y toda una serie de cosas, profe. Y si hay auto eléctrico, sí, hay auto híbrido, sí. Si usted quiere saber, traerse un auto eléctrico a Estados Unidos, tiene que tener 70 palos. Usted pone en la mesa 70 palos y trae, se importa un auto eléctrico, con autonomía, en 20 minutos llena la batería y puede andar en un city car, ¿cierto? En un city tour a 120 kilómetros por hora, ¿cierto? Durante un rato, y cuando llega a su casa, conecta el auto y durante 20 minutos llena la batería y lo deja cargado. Y gasta como 400 pesos. Y puede andar todo un día. Entonces, la tecnología existe. ¿Cuál es el problema? La temperatura. Porque cualquier elemento superconductor hasta el momento se comporta como elemento superconductor, pero a baja temperatura. Entonces, en el fondo, yo estoy produciendo energía, pero yo tengo que incorporar la energía al sistema. Entonces, ahí es donde está la situación. Cuando alguien diga, tengo el elemento superconductor a temperatura ambiente, aparece definitivamente el auto eléctrico. ¿Cuál es el problema? ¿Qué hacemos con los tarros de petróleo que están guardados en las bodegas, en las plazas, todo ese tipo de cosas? Todos esos empresarios que manejan el rubro del petróleo deben haber comprado esa patente de la superconductividad y la tienen que tener fondeada, ¿cierto?, en una caja de fondo. De tal manera que primero, ¿cierto?, ¿qué hacemos? Primero lo que hacemos es que se gasten todos los tarros de petróleo, se acabe el petróleo en el mundo y luego tiramos los autos eléctricos al medio. Auto eléctrico hay, sí, por supuesto, por ejemplo, el jueves, si hay un lesionado, entra una camilla, ¿cierto? Es autito eléctrico, los autitos de golf son autos eléctricos. Pero la masificación de ello todavía es imposible por los costos de producción. Y aquí tenemos diferentes tipos de resistencia, ¿ven? Una resistencia se determina o se grafica de esa manera en un circuito. Ahí tenemos con los códigos diferentes tipos de resistencia. Tenemos ahí resistencias variables. Por ejemplo, yo voy variando si yo quiero tener una lámpara de pie y quiero alumbrar más o menos, entonces este potenciómetro, ¿cierto?, lo regulo, esta resistencia variable la giro en un sentido o en otro, aumento o disminuyo la resistencia eléctrica, por lo tanto dejo pasar mayor o menor cantidad de energía y la ampolleta se ilumina un poco más o se ilumina un poco menos. Y la voy variando. Aquí tenemos un secador de pelo, porque un secador de pelo lo que tiene prácticamente en esta zona es una plaquita con una espiral de wolframio, tungsteno. Entonces cuando yo le hago pasar una corriente, esto se calienta rápidamente porque tiene una resistencia eléctrica grande, y lo canalizo con un motor, ¿cierto?, que le dispara, ¿cierto?, succiona por aquí el aire y lo canaliza por ahí, entonces sale aire caliente.
En el fondo es una resistencia, ¿cierto? Que yo la puedo ahí canalizar en cuestión. Y aquí tiene diferentes resistencias en cuestión. Y aquí tiene el código de colores. Usted mira a ver, esto está obsoleto, sí, pero esto es lo que aparece de repente en los laboratorios. Color oro, negro, marrón. La primera banda, segunda banda, la tercera es el efecto multiplicador y la cuarta tiene que ver con el porcentaje si es de plata de oro, un 5 o un 10%. Entonces la primera banda, segunda banda, tercera y la cuarta, ¿cierto?, es la tolerancia. Entonces tiene que leer usted desde aquí hacia la derecha, porque la cuarta banda es color oro o plateado y la tercera el efecto multiplicador. Usted mira, pero existe el multitester, claro, el multitester usted lo puede ver, pero ¿qué pasa si no tiene un multitester cuando esté en terreno y tiene que cambiar una resistencia? Entonces aquí el primer código es azul 6, ahí está, el primer código es 6, la segunda línea es rojo, entonces tengo 6, 2, 62, la tercera es naranja, entonces la de naranja estoy aquí, el efecto multiplicador son 1000. Entonces tengo 6, 2, 1000. Tengo 62.000. Y el efecto, el otro es dorado, más o menos un 5%. Entonces tengo una de 62 por 10 elevado a 3 o 62 kilo ohm. Más o menos el 5% de error. Entonces por eso que los valores, ¿cierto?, teóricos difieren a cuando uno tiene en la práctica el circuito. Entonces hay un rango de tolerancia. Se supone que todos los cables que hacen de conexión no tienen resistencia eléctrica, lo cual en la práctica no es cierto, pero uno supone ese tipo de cosas. Entonces aquí tenemos una simbología, una pila, una batería, positivo, negativo, una bombilla, un interruptor, un conductor, un pulsador, un motor. De esa manera entonces usted los va a identificar en un circuito. Y aquí está el valor de cómo se mide la resistencia. La resistencia se mide en ohm. En ohm. Y la resistencia, ¿cierto?, de un cable o de un conductor depende de algunos factores que ofrece un material al paso de la corriente eléctrica. Es necesario conocer primero cuál es el coeficiente de resistividad específica de dicho material, la longitud que posee y el área de sección transversal. Entonces la resistencia de un conductor eléctrico depende de dos factores geométricos, como son el largo y la sección transversal o área. A mayor longitud, son directamente proporcionales, mayor es la resistencia eléctrica. Por eso que uno usa cables cortitos. Y la sección transversal tiene que ser pequeña, porque son inversamente proporcionales. Si esto es pequeño, entonces la resistencia es grande. Si esto es grande, la resistencia es pequeña. ¿Y qué es lo que es Rho? Rho, ¿cierto?, es la letra del alfabeto griego, que en una primera etapa la usamos como densidad, pero ahora en este contexto lo vamos a usar como la resistencia específica. Entonces depende del material, por aluminio, si es carbón, cobre, contactán, que son a una aleación, nicrom, plata, platino, plomo, tungsteno. Y esta resistencia está en ohm por milímetro cuadrado partido por metro a una temperatura de 20 grados Celsius. Entonces, dentro de la escala, ¿quiénes son los mejores conductores eléctricos? El oro. Luego, un poquito más abajo está la plata y luego está el cobre. Muy pegadito a la plata está el cobre. Usted comprenderá, ¿cierto?, que si los alambres de conducción eléctrica de las calles fueran de oro, no habría luz en Chile. Las torres de alta tensión, normalmente sus conductores eléctricos, ¿cierto?, son de aluminio, por una densidad, por la densidad lineal de masa. Usted tiene dos cerros, tiene dos antenas, ¿cierto? Dos antenas o dos de estas antenas de guiyala y colocan, ¿no es cierto?, los conectores de aluminio por ser de baja densidad lineal, pero igual, ¿no es cierto?, tienen su masa y forman una guatita, ¿cierto?, como una especie de catenaria, se estiran con unas máquinas especiales. Y bueno, se utiliza el cobre y Chile es uno de los principales exportadores de cobre electrolítico. Antes se exportaba mucho la barra Brewster, pero las necesidades de energía hoy día son esas placas que usted ve con los camiones, que es cobre electrolítico a un 99.9% de cobre puro. Entonces depende, la resistencia eléctrica que se mide depende de dos factores geométricos, dependen del largo, la sección transversal o área y del material del cual está hecho. Pero también hay un efecto de la temperatura. Entonces,
cuando un resistor se calienta, la resistencia a cierta temperatura es la resistencia a 0 grados, R sub 0. Esto es R sub 0, la resistividad específica por el largo partido por el área, factor de 1 más menos alfa por delta T. Aquí hay un más menos. ¿Cuándo se emplea un signo más? Cuando tengo un metal. ¿Y cuándo se emplea un signo negativo? Cuando tengo un no metal. Y alfa aquí lo que es el coeficiente de la temperatura, delta T, la temperatura en grados Celsius. Temperatura final menos temperatura inicial. ¿Y qué es lo que es alfa? Alfa, ¿cierto? Es el coeficiente, el alfa, ¿cierto? Es el coeficiente de temperatura. Y aquí aparecen, ¿no es cierto?, ciertos valores para alfa. Aluminio, manganita, avance, mercurio, bronce, fosforado, nitrón, carbono, níquel, niquelita, cobre, estaño, tungsteno, plomo, etc. Estos valores no hay que aprenderse en memoria. Y normalmente para efectos prácticos se usa 4 por 10 elevado a la menos 3 grados Celsius a la menos 1. RT es la resistencia a la temperatura específica, R sub 0 es la temperatura a 0 grados, TF es la temperatura final y T sub 0 es la temperatura inicial. Entonces la resistencia de un conductor depende fundamentalmente de 4 parámetros. Primero, 2 factores geométricos como son el largo del cable, su área o sección transversal, el material del cual está hecho y de la temperatura que se va a ver expuesta. Aquí en el caso de usar un negativo, por ejemplo, está el signo negativo está para la resistividad, la resistencia del aceite de un transformador. Cada cierto tiempo, en la cercanía de su casa, ¿cierto?, existen 2 postes y entre medio de ellos hay un transformador, entonces llegan los tipos para hacer la mantención, así como un automóvil, por ejemplo, necesita cambiarse el filtro y necesita cambiarse el aceite. Entonces yo le compro un aceite sintético a mi camioneta para 10.000 kilómetros y cuando llega un poquito antes se la cambio y hay que cambiar el aceite y la cierta ha perdido las propiedades, ¿cierto?, que le permiten mantener la calidad en cuestión. Pues, y ese aceite lo que cumple la función de, en el automóvil, de regular la temperatura, actúa como un lubricante, evita el rozamiento de las partes interiores y el calentamiento, actúa como un refrigerante y también como un jabón, lava las partes interiores. Entonces aquí también los tipos cuando cada cierto tiempo en su cercanía lo que hacen es cambiar el aceite, entonces cortan, desenergizan el sistema, cortan la energía eléctrica y abren un tapón del transformador y ponen un balde, sacan el aceite y luego le colocan un aceite, ¿cierto?, nuevo para mantener la temperatura. Si no, recuerda que ese transformador lo que está haciendo está reduciendo el voltaje de 380 volts a 220 para que llegue a tu casa alterno. Entonces se está calentando eso. Y en periodo de invierno suena, ¿cierto? O hay un chispito, ¿cierto? Y los pajaritos, como eso es un ambiente cálido, en los rieles donde lo soportan, ahí hacen sus nidos. Aquí está la conductividad, que es el inverso de la resistividad. Y aquí hay una famosa postulado que es la ley de Ohm. No sé si hay una consulta, alguna duda hasta el momento. ¿Alguna duda, alguna consulta? No, profe. Ya. Una vez que hemos visto lo que es la definición de la intensidad de corriente con su unidad de los tipos de corrientes que hay, alterna, continua, ¿cierto?, la dirección en la cual vamos a suponer la dirección de movimiento. Antes de eso, ¿cierto?, vimos lo que era el voltaje, la tensión eléctrica y el trabajo realizado por un agente externo para mover una carga de prueba entre 2 puntos que están sometidos a una diferencia potencial, y las unidades son Joule partido por Coulomb, que es un volt. Ahora vemos el concepto de resistencia. La resistencia se mide en ohm, y la resistencia eléctrica, ¿cierto?, depende de 2 factores geométricos, del material del cual está hecho y de su temperatura. Entonces, esas 3 variables, nosotros la vemos en una famosa ley, que es la ley de Ohm. Entonces aquí lo que tengo es un cable de una cierta área por el cual circula una corriente, y entre 2 puntos A y B, que están separados a una cierta longitud, se crea una diferencia potencial a través de un campo eléctrico en esa dirección. Y por lo tanto el voltaje o la diferencia potencial entre ambos puntos es el producto de la intensidad de corriente por la resistencia eléctrica, y eso se conoce como la ley de Ohm. Ahora, si tú quieres despejar la resistencia, la intensidad de corriente está multiplicando, pasa dividiendo, y te queda que la resistencia eléctrica es voltaje por la intensidad de corriente. De igual manera, la intensidad de corriente es voltaje partido por la resistencia.
Y eso se conoce como la ley de Ohm. Y todo elemento que cumple la ley de Ohm se llama un elemento ómnico, es decir, cumple la ley de Ohm. Entonces aquí tú tienes el voltaje y la intensidad de corriente, y si tú vas midiendo estos dos puntos para cada intensidad de corriente asociada a su voltaje, y grafica estos puntos, obtienes una línea recta, y esa línea recta, ¿cierto?, tiene un intercepto que sería 0, y una pendiente que es la variabilidad del voltaje partido por la intensidad de corriente, y eso es la resistencia. Entonces la tensión eléctrica está en volt, la intensidad de corriente en amperes, y es la resistencia que consume esa energía. Y eso se llama un elemento conocido, dos puntos de la recta, se puede calcular la pendiente M, y este será el valor de la resistencia. Y aquellos elementos que cumplen la ley se llaman elementos óhmicos, cumplen la ley de Ohm, y aquellos elementos que no la cumplen son materiales no óhmicos. Por ejemplo, los gases, los líquidos en general, no cumplen la ley de Ohm, es decir, siguen un comportamiento errático distinto a una línea recta en cuestión. Aquí hay una variabilidad de tipo potencial, de otra manera. Y por último, ¿cierto?, está la energía en un circuito eléctrico. Entonces aquí lo que tenemos, la misma situación, el número de portadores de carga, entre dos puntos que tienen áreas se establece una diferencia potencial, un campo eléctrico. Entonces en un conductor el flujo de cargas positivas se hace de los potenciales altos a los bajos, mientras que los electrones lo hacen en sentido contrario. Esto se traduce en que pierde energía potencial y gana energía cinética, que se transforma inmediatamente en energía térmica. Y esa energía térmica es la potencia disipada. Y eso es el producto de la potencia, que es el producto I por B, que se mide en watt, la potencia. También la potencia tú la puedes expresar como el voltaje al cuadrado partido por la resistencia, o B cuadrado por B cuadrado R, que son las tres formas de poder medir la potencia en cuestión, y se mide en watt, la transformación de energía, ¿cierto?, de energía potencial en energía cinética, y esta es energía de tipo térmica o calórica, que es la energía perdida por unidad de tiempo. Entonces aquí los metimos a los circuitos eléctricos, una vez conocido el concepto de potencia, y acá tenemos el dispositivo que suministra la energía eléctrica. Aquí tengo la fuente de la FEM, que va de menos, la patita chica al menos negativo. Hay 4 puntos A, B, C, D, tenemos el elemento que consume, y fíjate bien el sentido de la corriente va de menos a más. Ya aquí aparece el sentido práctico, ¿se da cuenta? Entonces el dispositivo que suministra la energía eléctrica para que produzca una corriente estacionaria en un conductor se llama fuente de fuerza electromotriz, que convierte energía química o mecánica en energía eléctrica. Y los portadores de carga se mueven a través de los conductores. Estos cables no tienen resistencia, solamente la resistencia R externa es la que aparece ahí. Y aquí tenemos la analogía mecánica de un circuito eléctrico. La resistencia aquí lo que hace, aquí tú tienes varias tachuelas. Entonces los portadores de carga no pasan libremente, sino que chocan con las canicas, ¿cierto? Chocan con los clavitos y van chocando, y va aumentando el número de, a mayor número de clavijas, mayor es la resistencia eléctrica, por lo tanto aumenta el número de choques por unidad de volumen, por unidad de tiempo, y eso es el concepto, ¿cierto?, mecánico de lo que es una resistencia eléctrica. Al igual que una FEM, los portadores de carga se mueven de los puntos de bajo potencial a los puntos de alto potencial y fluyen por el circuito eléctrico. Entonces este enanito que está aquí toma los electrones, ¿cierto?, de los puntos de bajo potencial y los sube a los puntos de alto potencial eléctrico. Pero este enanito se cansa, y por tanto la batería se gasta. Entonces tengo que cambiar la batería, la pila, etcétera, etcétera, porque tengo que mantener esa diferencia potencial para que haya circulación de esos enanitos. Y aquí tenemos el caso de una fuente ideal, voltaje y la intensidad de corriente, ahí está la FEM. Lo ideal, ¿cierto?, es que esta se mantenga constante en el tiempo, pero la fuente de fuerza electromotriz, ¿cierto?, tiende a gastarse en el tiempo, y la diferencia potencial entre los bonos disminuye con el aumento de la corriente. Entonces, esa es la representación de una batería real. Esto es la resistencia interna de una batería. Toda batería tiene su resistencia interna.
respecto de la exterior. Esta R grande es la resistencia del circuito o la resistencia externa, y esta es la resistencia R pequeña. Si la resistencia interna de una batería es pequeña, no la vamos a considerar. Hay algunos autores que sí la consideran. Yo voy a suponer que la resistencia interna de una batería es nula, y por lo tanto nos vamos a quedar con las resistencias externas. Preguntas, dudas, consultas. Vamos a colocar aquí. No, profe. Vamos a hacer la pregunta por si acaso. Una vez que hemos establecido todo ese tipo de cosas, nosotros podemos conectar los circuitos eléctricos de alguna manera. Esto que aparece aquí son resistencias eléctricas. Tengo dos puntos A y B. Si yo lo llevo a la realidad, ahí tengo una resistencia R1, tengo una resistencia R2, y tengo dos puntos o tres puntos A, B y C. Y los vamos a conectar en serie. ¿Qué significa conectarlo en serie? Una a continuación de la otra. Dos o más resistencias se encuentran conectadas en serie cuando le aplicamos una diferencia potencial. Todas ellas son recorridas por la misma corriente. Entonces la corriente que pasa por el punto A es la misma corriente que pasa por R1, por el punto B, por la resistencia R2 y por el punto C. La corriente es la misma, una está continuada, ¿cierto? Está conectada a continuación de la otra. ¿Algún ejemplo de resistencias en serie? La guirnalda del arbolito vasco, ¿en qué está conectada? En serie. En serio, ¿cierto? Las antiguas, las que tiene su mamá, de su abuelita, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa si se quema una de las ampolletas? Reduce la resistencia, aumenta la corriente y se pueden quemar todas y producen incendios. La antigua. Perdón, señorita, buena No, no, explicación. prende. ¿Podría repetir, por favor? Excelente. Que al quemarse una de las resistencias, se produce que queda menos resistencia en el circuito, aumenta la corriente y es más probable que se empiecen a quemar todas. Y así se producían los incendios antiguamente. Claro, lo que pasa es que si se quema la ampolleta, todas las demás se apagan. Porque la corriente tiene un camino, Ahora único. cambiaron y ahora son conectadas en paralelo para que no pase eso. Correcto, ahora vienen conectadas en serie y trae un tercer cable que está conectado en paralelo. Perfecto, señorita. Excelente. Entonces ahora las guirnaldas de la bolita de Pascua, ¿cierto? Vienen tanto en serie como en paralelo, por lo tanto si se quema una ampolleta, sigue la circulación de corriente, ¿ya? Y tú puedes cambiar pero para aumentar y no se van a quemar, no se van a apagar las demás. Sigue la circulación de la corriente por todo el sistema. ¿De acuerdo? Entonces, las antiguas ampolletas, las antiguas resistencias de las antiguas de guirnalda de la bolita de Pascua estaban conectadas en serie. El camino era único, se apagaba una. Esa es mi compañera. Excelente, señorita, la intervención. Ya, y aquí tenemos, entonces, para circuitos eléctricos en serie. ¿Qué se cumple? Esta es la física del problema. Si yo quiero calcular la resistencia equivalente, tengo que sumar todas las resistencias. Y eso es equivalente a la sumatoria de las RI desde I igual 1 hasta N. Si hay 4, sumo las 4 resistencias. Si hay 3, el I va desde 1 hasta 3. Si todas esas resistencias tienen el mismo valor de sub 0, las cuento. 1, 2, 3, 4. Entonces pongo 4 veces el valor de una de ellas. Y la resistencia equivalente. Además, la corriente equivalente es la misma por todas las ampolletas, porque tengo un camino único. Y el voltaje, o la diferencia potencial en los extremos, ¿cierto? La diferencia potencial en los puntos AC sería igual a la suma del voltaje entre el punto A y B, más el voltaje entre B y C. ¿Ya? Entonces, esto usted lo tiene que colocar, anotar en su formulario para el día de la prueba en cuestión, cuando llegue, ¿cierto? Cuando yo le muestre un circuito en serie en cuestión. Pero también usted los puede conectar en paralelo. Y en paralelo, ¿cierto? Están ahí. Tengo un punto A y B, tengo la resistencia R1, R2, hasta la enésima. Ahora, si usted lo quiere llegar, ¿cierto? Ahí tengo una corriente I, llega a un punto en este caso, que se llama nodo o nudo. Y la corriente se subdivide proporcionalmente a los valores de la resistencia. La corriente no es tonta. La corriente, ¿cierto? Olfatea
huele, ¿cierto? Por dónde, cuál es el camino más transitable. Me voy por aquí el lugar. Si la resistencia R1 es de menor valor que la R2, gran porcentaje de la corriente se va a ir por aquí arriba por la rama superior. Un porcentaje menor, ¿cierto? Se va a ir por la resistencia R2. De tal manera que la corriente I sub 2 más la corriente I1 llegan a un nodo y da lugar a la corriente I. La misma que entra es igual a la que sale. Es como dos tuberías de cañerías de agua. Si aquí entran 3 metros cúbicos, por aquí serán 2 metros cúbicos y por acá será 1 metro cúbico. De tal manera que los 2 más 1 da lugar a los 3 metros cúbicos de agua. Si las dos resistencias son iguales, aquí va la corriente I. Si son 5 metros cúbicos, por acá se van 2,5 metros cúbicos y por acá se van 2,5 metros cúbicos, de tal manera que la corriente que llega, ¿cierto?, es igual a la que sale. La diferencia potencial es la misma para todos los puntos, para la R1 y la R2. Esa corriente, ¿cierto?, la corriente que llega ahí se llama el nodo o nudo. Entonces, aquí tenemos, ¿ves? Para el circuito de serie, aquí está la norma. Si usted quiere saber la resistencia total o equivalente, usted suma los recíprocos de las resistencias. 1 partido por R1 más 1 partido por R2 hasta la enésima y después despeja R equivalente. Si todas las resistencias tienen el mismo valor R sub 0, usted las divide por el número de resistencias. Si son 4, 4 veces el valor de una de ellas. Y el voltaje para todas ellas es la misma. Y la corriente es la suma, ¿cierto?, de las corrientes en cuestión. Aquí en este caso la corriente I igual a I sub 1 más I sub 2. ¿Por qué? Porque tengo dos resistencias. Entonces usted lo tiene que anotar. Ahora, yo puedo conectar circuitos serie y paralelos. Entonces, aquí en este caso tengo algunos ejemplos. Por ejemplo, aquí tengo el punto A y B. La resistencia R1 y R2, ¿cómo están conectadas? ¿En serie o en paralelo? Señorita, En paralelo. en paralelo. Entonces usted saca una común ahí. Y esta, la R3 y la R4, ¿cómo están conectadas? Paralelo. En paralelo. Entonces le va a quedar una aquí y una acá. ¿Y esas dos cómo van a quedar conectadas? En serie. Perfecto. Y aquí tengo otro ejemplo. La R1 y la R3, ¿cómo están conectadas? En serie. R2 y R4. R2 y R4. En serie. En serie. Entonces le va a quedar una arriba y una abajo y esas dos quedan conectadas en Paralelo. perfecto. Y ahí entonces aplico las ecuaciones como tal. Aquí tengo el punto A y B, R1 y R2, ¿cómo están conectadas? En serie. En serie. Usted saca una común de acuerdo a la física del problema y le queda una R equivalente con la R3. ¿Cómo quedan conectadas las dos? En paralelo. Ya, entonces usted va a sacar aquí una R equivalente prima, porque ya sacó una R equivalente, En paralelo. y le queda, ya, le va a quedar una sola y con la R4. ¿Cómo están conectadas? En serie. En serie. ¿Ves? Así se trabaja. Entonces yo puedo identificar serie y paralelo aplicando estos criterios. Cuando estén en paralelo y cuando estén en serie. Por eso que esas fórmulas yo las tengo que anotar y ser clarito, ¿ves? Le pongo circuito eléctrico, serie. Se cumple toda esta normativa. Para resistencia o cierto circuito eléctrico en paralelo le coloco toda la normativa. Ya, aquí aparece algo que no lo voy a ver, porque esto tiene que ver con las leyes de Kirchhoff o Kirchhoff. ¿Ya? Entonces nosotros vamos a llegar hasta circuitos serie paralelo, porque aquí aparece el concepto de nodo, malla, rama, la ley de la primera ley de los nodos, ¿cierto? Que la corriente que llega igual a la que sale, la sumatoria de las corrientes, y aquí aparece la suma de los voltajes, ¿cierto? Recorrer por circuito por completo, las caídas o suma de potenciales son igual a cero. El convenio eso no lo vamos a ver. Esto sí que podríamos verlo, ¿cierto? Aquí tengo un circuito que está abierto, por lo tanto no hay circulación de corriente, y por lo tanto la diferencia de voltaje es igual a la FEM. Y si está en cortocircuito ahí, como es el caso, entonces la diferencia potencial entre los dos puntos igual a cero. Y aquí está el concepto de la energía disipada, efecto yo, la potencia tú la puedes expresar como el producto del voltaje por la intensidad de corriente, la potencia como el producto de la intensidad al cuadrado por la resistencia, o el concepto de la potencia como el voltaje al cuadrado partido por la resistencia. Cualquiera de las tres fórmulas son equivalentes, va a depender si yo tengo la intensidad de corriente y la resistencia, ocupo eso. Si tengo el voltaje y tengo la resistencia, ocupo esa ecuación. Si tengo el voltaje y la intensidad de corriente,
ocupo eso y eso es por efecto yo. Entonces, por favor, yo no voy a ocupar lo que es las leyes de Kirchhoff, porque eso yo se lo dejo para que usted lo pueda ver con su escuela, ¿cierto? Sino que vamos a llegar hasta circuitos serie paralelos, ¿ya? Y algunas combinaciones de ellos. Y poder evaluar lo que es el voltaje, la intensidad de corriente, la potencia eléctrica, etcétera, etcétera. Tenemos clase mañana vamos a hacer ejercicios de aplicación de todo esto, ¿le parece? Vale, profe. Ya, pues entonces aquí están los conceptos físicos, está toda la cosa. La prueba queda para el día 27, mañana no la voy a hacer, ya le di las causas y los ejemplos del por qué, porque fíjese bien en este momento cuántas personas me quedaron 24 personas y son 48, entonces es la mitad, pues ¿dónde está la otra mitad? La pregunta, ¿me puede dar una respuesta usted? No, profesor. No, No. porque entonces son aquellas personas que después se ven afligidos con las pruebas, una serie de cosas, ¿me entiende? Entonces después piden más plazo, que esto, que lo otro, una serie de cosas. En cambio, usted que ha estado todas las clases no tiene ningún problema, incluso para adelantar la prueba, porque ha estado presencialmente, ¿cierto? Usted se ha hecho parte, me ha hecho las preguntas, hemos conversado, una serie de cosas. Entonces, para evitar problemas, mejor la dejo por el mismo lugar. Entonces, mañana hacemos ejercicio de aplicación de todo esto que está acá. Por favor, las leyes de Kirchhoff yo no las voy a ver con ustedes, porque eso lo dejo para la gente de su especialidad, para que puedan aplicar ahí la regla de Kramer, ¿cierto? Para determinar las corrientes en un circuito, las potencias disipadas, etcétera, etcétera. Entonces llegamos hoy día hasta acá, chicos, ¿les parece? Perfecto, profe. Listo, nos vemos mañana. Que estén bien, cuídense. Que esté bien, nos vemos. Por favor, Chao, hagan correr la bola, Chao, profe. hagan correr la bola. Yo ya les puse la notificación en el aula, por lo tanto, ya están toda la gente avisada. ¿Ya? Chao, que estén bien.